El programa para potenciar el turismo denominado Viva Dichato y la inversión de 2.000 millones de pesos del plan de acompañamiento social en aldeas son algunas de las medidas que ha implementado el gobierno para ayudar en el proceso de reconstrucción de Dichato, una de las localidades más devastadas por el terremoto del 27 de febrero de 2010. Para conocer en qué consiste este proceso que se está desarrollando en el lugar, nos acompaña en CNN Chile el delegado presidencial para aldeas y campamentos, Felipe Cast. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, pues gracias por invitarme. Lo primero, ¿qué significa esto, Viva Dichato? Esta iniciativa que parece que va a llevar música, arte, emprendimientos a esa zona. Sí, lo que pasa es que cuando comenzamos esta tarea, de hecho me tocó ir mucho al principio a conversar con las dirigentes, incluso con algunas autoridades regionales, y todos me decían que el foco había estado demasiado en vivienda y que todo el trabajo de reconstrucción en pueblos costeros como Dichato, que viven del turismo, necesitaba de un impulso más integral. Entonces, primero aplicamos un programa social que incluía capacitaciones, emprendimiento, de alguna manera una mirada más integral, y se sumó el Ministerio del Trabajo. La ministra Evelyn Matei nos ayudó mucho, se sumó el Ministerio de Desarrollo Social, pero eso no era suficiente porque podíamos darle todos los capitales semilla, todas las capacitaciones, pero si no iban turistas, podía ser realmente un verano muy duro para un pueblo que estaba acostumbrado a vivir del turismo. Y como decir, la producción, por ejemplo, lo que hacían los habitantes de Dichato, ¿se transformó en otro tipo de producción? En el fondo lo que hacían antes ellos era turismo. Después del terremoto, como quedó muy devastada la ciudad y ahora estamos en plena reconstrucción, necesitábamos un gancho para que pudieran venir también los turistas de nuevo. El primer año fueron un poco porque querían ir a ver cómo había quedado después del terremoto, pero este año necesitábamos un proyecto social. Y así como Viña del Mar tiene su festival, Iquique tiene su festival... ¿Dichato también tiene su festival? Dichato también va a tener su hito cultural, que no queremos llamarlo festival porque es un poco más humilde, no tenemos tantos recursos, pero sí logramos convocar a la empresa privada, logramos convocar a mucha gente para poder lanzar este Viva Dichato, que son 5 festivales, los 5 sábados de febrero en Dichato. Lo que esperamos es que vayan aproximadamente más de 100.000 personas a esta localidad para que se pueda poner de pie. ¿Y cómo es esto? ¿Es gratis? ¿Hay que sacar entradas? ¿Qué artistas van a estar? Esto es completamente gratuito. La verdad es que vamos a repartir las entradas muy fuerte en la 8ª región, pero también en la 7ª y en Santiago, gratuitamente en distintos puntos que estamos a punto de definirlos. Se empieza el 4 de febrero y van artistas como Américo, va a ir artistas como Miriam Hernández, vamos a tener artistas también como Leo Rey, como los Enanitos Verdes, vamos a tener humoristas, se va a transmitir en directo todos los sábados con Megavisión. Ahí nos ayudó mucho Movistar y Nestlé, que en el fondo son las empresas que tomaron este proyecto social. Yo siempre he dicho que este es un evento que es muy particular porque aquí el gobierno no pone ningún recurso. El gobierno simplemente se junta con distintos actores, hace la conexión, y hace la conexión para que todos vean esta necesidad social, y son las empresas privadas las que se ponen detrás con los recursos. Eso es un punto, resolver el tema del turismo, volver a reencantar a las personas para que vayan a Dichato, pero también está el tema de la vivienda, algo que todavía no se ha solucionado en su totalidad en la zona de Dichato. Estaba leyendo, por ejemplo, algunas apreciaciones de la gente de ese lugar que decía que todavía no recibían todo lo que es la propuesta de expropiación de todo lo que es el borde costero, porque se está haciendo una remodelación completa para prevenir futuros maremotos, ¿no es cierto?, o tsunamis. A ver, aquí hay dos temas. Primero, todas las familias van a tener sus viviendas en plena construcción probablemente a fines de marzo. O sea, en el fondo, si este es el año inicio de obras, el próximo año, el año pasado fue el inicio de obras, este 2012 es el año de entrega a las viviendas. Por lo tanto, la etapa ya de vivienda está bastante encaminada. O sea, hoy día hay poca incertidumbre. Todas las familias de las aldeas saben a dónde se van. Su proyecto, la gran mayoría ya se inició, hoy día ya tenemos un 70% iniciado, en marzo esperamos el 100%, y la verdad que el próximo año, este año vamos a tener muchas entregas. Ahora, lo que sí queda obviamente son las construcciones más grandes. La costanera, por ejemplo, de Dichato se está haciendo completamente de nuevo. Hay un plan de inversión de 3-4 años, y ese plan obviamente está en proceso. Pero son cosas distintas, y lo que tenemos en vivienda, la verdad es que vamos a entregar mucho este año, y sobre todo para las familias más vulnerables. El presidente me ha pedido también que le ofrezcamos la alternativa, que mientras su vivienda se termine de construir, podamos buscarle una casa sólida a través de un arriendo.
¿Y esto solo en Dichato? En todo Chile. O sea, todas las familias que tengan una persona adulto mayor o con discapacidad o que esté embarazada o con niños menores de 2 años van a poder optar a este beneficio. ¿Y cómo se postula? Nosotros estamos haciendo ahora, visitando todas las aldeas. De hecho, entre lunes y martes estuve en 20 aldeas hablando con los dirigentes y le estamos explicando cómo postular. Ellos postulan ahora en enero y ya el 1 de marzo pueden salir a su vivienda sólida con un arriendo, que equivale a 115.000 pesos. Lo recibieron muy felizmente porque tienen la certidumbre de que la casa está en construcción, pero no tienen que esperar los 12 meses que se demora la casa en estar terminada. Perfecto. Y en otras zonas de nuestro país, todo lo que es esta delegación que usted lidera, también está trabajando en otras zonas como el Biobío. Estuve leyendo que habían entregado ciertas casas también en la zona central de nuestro país. La idea es que el foco es erradicar todo lo que son las aldeas lo que pasa de es aquí que a algunos años. Tenemos las aldeas, que son los campamentos que se generaron por el terremoto, que son 4.000, y tenemos 30.000 que son los campamentos, pero no por el terremoto, sino por la pobreza en Chile. Y esos campamentos tienen en promedio 20 años. Y lo que el presidente me ha pedido es que no solamente nos preocupemos de los damnificados por el terremoto, sino que también le demos la misma urgencia a las familias que han estado en un terremoto social, dada la injusticia de nuestro país, dada las desigualdades de nuestro país por 20 años. Hoy día en la mañana, por ejemplo, vengo llegando de Parcela 11. Parcela 11 es uno de los campamentos más grandes de Chile, que se formó en 1993, de Valparaíso, de Viña, perdón. Y hoy día ya le entregamos a las familias de Parcela 11 los subsidios para su vivienda definitiva y esperamos que de aquí a un año y medio ellos ya tengan su casa lista. Eso es por una parte, ¿no es cierto?, estas 30.000 situación de estas personas que todavía están en una situación muy difícil. ¿Qué pasa con las 4.000 familias que también están dentro de este proceso de la reconstrucción? ¿Cómo va eso? Bueno, esos son los que te decía yo previamente, que de aquí a marzo van a tener todas sus viviendas ya iniciadas. Las 4.000 personas. Perfecto. Efectivamente. Las otras 30.000 son las que nosotros estamos hoy día implementando una nueva política de campamentos. ¿En qué consiste? En los últimos 5 años se entregaban al año 2.000 soluciones para familias de campamento. Nosotros, el presidente nos ha pedido pasar de 2.000 a este año pasar a 3.500 y el año pasado a 3.500 y este 2012 a 9.000. O sea, en el fondo estamos multiplicando más que por 3 el número de soluciones, porque hoy día la única forma que tenemos de poder hacer realidad el sueño de un Chile sin pobreza es que tú realmente te involucres con los campamentos. Desgraciadamente la política habitacional desde el año 2006 en adelante los abandonó. La que había antes, la que empezó Frey y Lagos, sí se preocupó mucho de ellos y de hecho teníamos 100.000 familias en campamento. Bajamos desde el año 1997 de 100.000 a 20.000 el 2007 y ahora subimos a 30.000 al 2010. Y queremos volver a bajar para ojalá de aquí al 2015 poder tener todos los campamentos, todas las familias chilenas y sobre todo los niños que puedan tener su casa digna. Señor Kast, en cuanto a todo este programa integral, ¿no es cierto?, de erradicación de la desigualdad y de la pobreza, el trabajo propio, el emprendimiento es algo fundamental, porque yo creo que no es solo entregar cosas, sino que enseñar a las personas a que pueden desarrollar un oficio. Lo que se está, por ejemplo, motivando en Dichato, que haya, ¿no es cierto?, artesanías, microemprendedores. ¿Cómo va eso? Porque eso es fundamental para poder erradicar la pobreza de una vez por todas. Bueno, eso es muy cierto. De hecho, yo creo que una de las gracias de haber nombrado un delegado presidencial a cargo de los campamentos es que tú sacas la mirada solamente de vivienda y le dices a una persona que coordine y que invite al Ministerio del Trabajo a que entregue sus capacitaciones en campamento, que invita al Ministerio de Desarrollo Social a que haga lo mismo, al FOSIS. Entonces, al final del día, porque para poder salir de un campamento, a veces la ruta más corta no es una vivienda, a veces la ruta más corta es un buen trabajo. Porque con un buen trabajo tú ya tienes los recursos para poder salir del campamento arrendando y eventualmente irte después a una vivienda definitiva. Pero esa mirada integral hasta el momento no existía. Y por eso yo tengo una oficina hoy día en el Ministerio de Vivienda, pero además tenemos un grupo trabajando en el Ministerio de Interior, tenemos una unidad de trabajo con el ministro Lavín en Desarrollo Social. O sea, estamos trabajando para que justamente lo que tú dices pueda lograrse. Y adicionalmente con las dirigentes. No se había hecho un trabajo con las dirigentes. Bueno, y eso es fundamental, porque se ha dicho que cuando el empleo, por ejemplo, cuando hubo problemas de empleo, la mayor cantidad de trabajo, ¿no es cierto?, por cuenta propia, lo hacían las mujeres. Así es. O sea, en el fondo, aquí, si no logramos trabajar con las mujeres, con las dueñas de casa y con las dirigentes, estamos sonados.
O sea, no va a funcionar la política social. Las políticas sociales de escritorio, que no se basan en la experiencia de las dirigentes, no funcionan. Entonces, lo que hicimos, por ejemplo, el mes pasado, que fue muy bonito, llevamos a 16 dirigentes de campamento, hicimos un concurso, postularon 60 dirigentes de campamento, teníamos recursos para 16 y las llevamos a Washington, a Estados Unidos, a capacitarse por una semana en negociación, en emprendimiento, en liderazgo, para que ellas puedan volver a empoderar a las mujeres y convencerlas de que efectivamente ellas son las protagonistas de su historia. Y que nadie, ni el gobierno, ni nadie puede hacer el trabajo que tienen que hacer ellas. Bueno, lo que necesitan son las oportunidades. Bueno, eso es lo más importante, delegado. Queremos agradecer que haya estado con nosotros aquí en CNN Chile hablando sobre Viva Dichato, que lo vamos a difundir como corresponde, y también sobre las otras políticas de erradicación de aldeas, campamentos y de la pobreza. Que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación.